Buenos días, hermanos. Comenzamos un nuevo estudio bíblico hoy día del primer capítulo en adelante del libro de Ezequiel. Les invito a que podamos orar. Señor, gracias te damos porque podemos leer tu palabra, porque ella ha llegado a nosotros tantos años después, sigue siendo válida, vigente, y te pedimos que tú puedas hablarnos hoy. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos entonces, como les pedí la semana pasada, espero que hayan podido leer primero dos capítulos y por lo menos el tercero hasta el 15, para entender esta primera visión y mensaje que Dios le da a el profeta Ezequiel. Como es largo, no lo vamos a poder leer entero, por eso, si es que no lo ha leído todavía, le invito a poner pausa y luego lo lee completo y luego vuelve a retomar acá, ¿ya? Para que podamos profundizar. Bueno, vimos en la introducción la semana pasada que Ezequiel vivió hace aproximadamente 2600 años, ¿ya? Ezequiel, un exiliado israelita en Mesopotamia, en Babilonia, llegó, ¿no es cierto?, en el 597 a.C. Y en el 593, ¿no es cierto? Si vemos versículo 1, ya hicimos toda una introducción donde con las fechas que hay en el libro de Ezequiel, que él se preocupó muy bien de dejarlas claras, más fuentes de historia que hay de esa época, nos permiten decir exactamente qué día ocurrió lo que vamos a leer ahora, ¿ya? Entonces dice el versículo 1, incluso si ven en versiones como la NTV, dice una fecha exacta en nuestro calendario. En la Reina Valera dice, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes. ¿Ya? Es muy exacta la fecha. ¿Ya? Vimos que se refiere al cumpleaños número 30 de Ezequiel. Ese día estaba de cumpleaños, 30 años, y traducido a nuestros meses, porque ustedes saben que los calendarios lunares, calendario solar que nosotros usamos, es un poco distinto, y los meses tenían otros nombres, tanto en el Imperio Babilónico como los mismos israelitas. Pero si uno lleva ese día exacto, ¿ya? Sería el 31 de julio del año 593 antes de Cristo, ¿ya? Así que tenemos una fecha exacta para lo que leímos, ¿no es cierto? ¿Dónde nos dice que estaba? Estaba en medio, versículo 1, de los cautivos en el río Quebar. Seguramente un río, un canal, ¿ya? Porque tenían un sistema para mover aguas, de irrigación bastante complejo. Los dos ríos principales, si ustedes ven el mapa, ¿se acuerdan? El Tigris y el Éufrates, ¿ya? Pasan por lo que hoy día es Irak, ¿ya? Así se llama el país hoy día, en ese tiempo era Babilonia. Y entendemos, ¿no es cierto? Por ejemplo, si usted leyó el 3.15, que había una localidad, ¿no es cierto?, donde él vivía con los otros cautivos, que se llamaba Tel Aviv, que estaba al lado del río Quebar, lejos de su casa, a cientos de kilómetros lejos de su país, de su tierra, ¿ya? Eran esclavos, tenían, lo que hacían seguramente era trabajar para sus conquistadores, ya podían sobrevivir ahí, pero estaban cautivos, eran esclavos. Ese año, ¿no es cierto?, habían pasado, ¿no es cierto?, 5 años desde que, ¿se acuerdan? Desde que el rey Nabucodonosor había hecho una primera deportación. Va a venir una segunda hasta la destrucción total de Jerusalén algunos años después. Pero, y eso es lo que le va a tocar profetizar Ezequiel. Así que por eso estaba
producto de la rebeldía de Israel, Nabucodonosor los había derrotado y se había llevado exiliado a harta gente, entre ellos Ezequiel. ¿Mm? ¿Quién era Ezequiel? ¿Mm? Versículo 3, 1:3. Hijo de un sacerdote, ¿ya? Del sacerdote, hijo de Buzi, dice. Eh, Así que hablamos algo de esto la vez pasada. Normalmente las profesiones, ¿no es cierto?, uno heredaba la misma profesión del padre y recordemos que los sacerdotes, los levitas, no podía ser cualquiera, ¿ya? Sino que tenían que venir de esa tribu, ¿ya? De ese grupo de personas, de la tribu de Leví. Así que él estaba cumpliendo 30 años, había vivido sus primeros 25 años en Jerusalén, ¿ya? Y imaginémonos que él se había estado preparando, ¿ya?, para cumplir como sacerdote. ¿Y dónde trabajaban los sacerdotes? En Jerusalén, en el templo. Y resulta que a los 25 años viene el enemigo y se lo lleva deportado, lejos del templo, lejos de donde él podía servir como sacerdote, ¿ya? Y fíjense que en Números 4, si ustedes buscan ahí Números 4, 1 y 2, ¿ya?, los primeros versículos, nos habla de cuándo, ¿no es cierto?, podían empezar a ejercer los sacerdotes, ¿ya? Las tareas de los levitas, dice. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: toma la cuenta de los hijos de Coat de entre los hijos de Leví por sus familias según las casas de sus padres, de edad de 30 años arriba hasta 50, ¿ya? Todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Es decir, entre los 30 y los 50 años, ellos eran elegibles para trabajar como sacerdotes. ¿Y qué edad estaba cumpliendo Ezequiel? 30 años. ¿Cómo habrá sido su cumpleaños? ¿Cómo se habrá sentido? Bastante mal, ¿cierto? Porque ese día quizás él iba a poder empezar a ejercer, pero no podía porque estaba lejos, no estaba en el templo, ¿ya? Estaba al otro lado del mundo, ¿no es cierto? Y además estaba en un lugar donde había politeísmo, ¿ya? Había idolatría, seguramente no lo pasaban nada de bien, entre maltratos, burlas de sus captores, ¿ya? Si leen, por ejemplo, Salmo 137, ¿m? Salmo 137, ¿m? Salmo 137, le pusieron por título Lamento de los cautivos en Babilonia. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sión, ¿no es cierto?, la Jerusalén, la tierra de Israel. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico a Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Y etcétera. ¿Cómo se sentían, no es cierto, ellos allá? No era el ambiente más alegre, ¿cierto? Y menos para cumplir años. Así que seguramente entre desesperanza, ¿cierto? Ese era el ambiente en el que estaba viviendo Ezequiel, entre los deportados, como dice aquí, ¿ya? Llevaba 5 años. En el 5.º año, dice el versículo 1-2, de la deportación del rey Joaquín, ¿ya? En el 5.º día del mes, ¿ya? Estaba él ahí, al lado del río Quebar. ¿Y qué es lo que pasó? Seguramente estaba muy triste, como dijimos. ¿Y qué es lo que pasó? Va a tener una experiencia bastante especial, muy especial. Versículo 4, ¿ya? Dice que, ¿no es cierto?, se fijó. ¿Y qué dice? Un gran viento, una nube, un fuego, ¿ya? Un resplandor.
y en medio del fuego algo que parecía que brillaba mucho, bronce refulgente. Y empieza a tener esta visión, ¿ya? La vamos a describir un poquito. ¿Mm? Eh, los cielos se abrieron. ¿Mm? Dice el 1:1. ¿Se dieron cuenta? Cuando estaba ahí en medio de los cautivos junto al río Quebar, ¿ya? Los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. ¿Mm? Los cielos se abrieron es una expresión que encontramos también en otras partes de la Biblia, del Nuevo Testamento. Y claro, uno aquí podría decir, más adelante describe esta como tormenta que ve que se aproxima, pero tiene que ver con una visión, algo que es posible ver de lo que está pasando en el cielo. Por ejemplo, ¿no es cierto? Lucas usa esa expresión, Lucas 3:21, dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Una manifestación del cielo, de Dios mismo. También una expresión parecida encontramos en Apocalipsis 4:1. Apocalipsis 4:1. El apóstol Juan: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Muy similar, ¿no es cierto? Es lo que le toca vivir a Ezequiel. Visiones divinas, ¿ya? No era la visión de una tormenta, ¿no es cierto?, terrestre, por así decir, sino que iba a haber visiones divinas. Ustedes leyeron la visión, ¿no es cierto? ¿Es fácil de entender? No es fácil. Una experiencia audiovisual, podríamos decir. Y aquí de internet busqué algunas imágenes de cómo podemos decir algunos artistas se han imaginado, ¿ya? Porque si se fijan, como que Ezequiel describe esto en la emoción, ¿no es cierto? ¿Mm? Eh, Describe esto en una experiencia muy grande. ¿Mm? Eh, y como para nuestros tiempos, o sea, muy difícil de entender, pero nosotros que tenemos, ¿no es cierto?, multimedia, ¿m? Cine, ¿ya? Eh, Todo tipo de imágenes y efectos especiales con computadores, ¿ya? Quizás, no sé, en una de esas alguien ha hecho ya imágenes de esto, de esta descripción, ¿ya? Pero es difícil de entender, no es completamente clara, podemos decir, pero sí hace descripción de varias cosas, ¿ya? En las imágenes, aquí les podemos mostrar un par de imágenes. No pierdan de vista que no es que estas imágenes sean tal cual la visión, ¿ya? Sino que son expresiones de algunos artistas, ¿ya? ¿Cómo se lo imaginan? Incluso ustedes, si buscan más, yo no las voy a poner todas aquí para que las vean. Si buscan más en internet, se van a dar cuenta que hay de todo tipo. Algunos que se imaginaron a estos seres de una manera, otros más fuertes, otros más brillantes. Ustedes saben, los artistas de repente pintan más surrealista o más realista, ¿ya? Así que se pueden encontrar quizás imágenes como estas que lo que hacen, quizás nos ayudan un poquito en la imaginación. ¿Mm? Pero tuvo una tremenda experiencia audiovisual, ¿ya?
Y eh, ¿qué, qué es lo que tenemos, ¿no es cierto? Que, ¿cómo lo toma? ¿Era una imagen? ¿Era como ver tele? ¿Ya? No, ¿cierto? Era como en 3D, más que 3D, 4D. ¿Han visto esos cines en que se mueven han escuchado que se mueven los asientos y que te tiran airecito, te tiran agüita, ¿ya? Que van más allá de... Y además es 3D la imagen, como que las imágenes se salen de la pantalla. Así son las experiencias, ¿no es cierto?, audiovisuales en la realidad, son en 3D. Esto fue algo realmente con todo, ninguno en el cine podría hacer una imagen o replicar como esta experiencia que tuvo, ¿ya? Fíjense, por ejemplo, el 3:1. ¿m? Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. ¿m? O sea, no solamente era externo al cuerpo de Ezequiel, sino que incluso se tenía que comer algo, ¿ya? Y se come el rollo. Dice, alimenta tu vientre, llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. O sea, la experiencia fue tan intensa, ¿m? Que incluso fue interior de su cuerpo. Se describen sonidos, ¿cierto? Con todos los sentidos. Se describen imágenes. ¿M? Eh, y fue tanto que, ¿qué es lo que le pasa a Ezequiel? ¿M? ¿Qué es lo que le pasa? Versículo 1:28 dice, esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. O sea, Ezequiel ni siquiera se atreve a decir era justo la gloria de Jehová, sino que la semejanza, ¿ya? De la gloria de Jehová, haber visto a Dios, pero, pero como un reflejo. Él tampoco se atreve a decir, ¿ya? Sino que era una muestra, ¿ya? Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. O sea, se cae, ¿no es cierto? Se cae y se postra, ¿m? En señal de respeto, porque era, ¿no es cierto?, muy, muy intenso. ¿M? Fíjense en el 2. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Audición. Y luego me habló y entró el espíritu en mí, ¿ya? O sea, entró a su ser el espíritu y me afirmó sobre mis pies, o sea, como que, ¿no es cierto?, lo puso de pie y oí al que me hablaba. ¿Mm? Así que tenemos aquí manifestaciones de todo tipo que le tocó a Ezequiel, ¿no es cierto? Física, espirituales, ¿m? Una experiencia muy intensa, ¿ya? Dice 1:3, fíjense, dice, vino allí sobre él la mano de Jehová. ¿Se acuerdan? Comentamos la vez pasada que este es el único versículo que está escrito en tercera persona, que es como que hubiera un narrador, ¿no es cierto? Que dice, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. ¿Mm? La mano de Jehová, ¿ya? Así que es una experiencia única. ¿M? Y ahora, ¿dónde ocurre esta experiencia? ¿M? Ya vimos dónde, lejos de Israel. ¿Ya? ¿Podían esperar? ¿Estaban esperando algo así? ¿O Ezequiel mismo esperaría que Dios se manifestara lejos del templo de Jerusalén? ¿M? Todo lo contrario, ¿no es cierto? Ellos sentían que estaban lejos de la presencia de Dios. Y donde Dios, ellos entendían que se manifestaba, era solamente en Jerusalén, en el templo, o que ahí vivía, ¿no es cierto? Ahí había hecho su casa, en el templo. Pero, ¿qué estaba pasando aquí? Dios estaba presente, ¿no es cierto?, en ese lugar, un lugar idólatra, ¿no es cierto?,
la gente que vivía lejos de ellos, de Dios. Eh, y aquí se está encontrando con que Dios está presente en Babilonia también. ¿Mm? Salmo 139, ¿qué dice? Salmo 139, 7 al 12. Y esto lo escribe, ¿no es cierto?, David bastante antes que Ezequiel. ¿Ya? ¿A dónde miré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Dios está manifestando, como se había revelado, que Él está en todo lugar, su presencia está en todo lugar. No te puedes ir a un lugar muy lejano donde Dios no va a estar. Pero claro, en la experiencia que ellos tenían, se sentían alejados, ¿no es cierto? Habían sido deportados. ¿Mm? Así que una cosa, ¿no es cierto? A veces se nos olvida cuando Dios ha dicho, yo estoy en todos lados, ¿no es cierto? No te puedes escapar, o si alguien te lleva, no te puede alejar de mí. ¿Mm? Si viene la oscuridad, dice, ¿no es cierto?, el Salmo 139, allí también estoy. ¿Mm? Así que en Babilonia también estaba Dios y aquí se le manifiesta. ¿Mm? Así que no es tan raro, ¿no es cierto? Esto dice el 3.15. ¿Mm? ¿Cómo quedó? ¿No es cierto? Eh, ¿Cómo quedó? ¿No es cierto? Ezequiel, cuando vuelve con el resto, dice ahí, se sentó y permaneció 7 días atónito, o sea, choqueado por lo que había pasado. ¿Mm? Así que aquí tenemos que recordarnos algo nosotros. Puede ser de que a veces pasemos por situaciones tan difíciles que pensemos, bueno, Dios no está acá, no está conmigo. Pero, aunque no sea geográfico, ¿no es cierto? En este caso, ellos se sentían quizás abandonados porque además estaban lejos. Pero a veces nosotros también nos podemos sentir lejos de Dios en lo interior, ¿no es cierto? En lo emocional. Pero esto es para recordarnos también, ¿m? Que aunque quizás no nos toque, lo más probable es que no vamos a poder ver en este mundo una visión tan espectacular como la que vio Ezequiel. Sí es cierto que Dios se manifiesta de muchas maneras, ¿ya? Y, y no nos tenemos que olvidar que Él va a estar siempre presente. ¿M? Así que incluso aquí estaba entonces recibiendo Ezequiel un consuelo, de que a pesar de estar tan lejos del templo de Jerusalén, ya iba a ver pudo ver la semejanza de la gloria de Dios ahí en Babilonia. Ya, bueno, un breve repaso, ¿no es cierto?, a la visión, que no es fácil de entender, ¿cierto? ¿Mm? Y probablemente Ezequiel tampoco la entendió completamente, simplemente dijo, ya, la voy a escribir, ¿ya? La procesó y la escribió, ¿ya? ¿Qué es lo que, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vio? ¿Cuáles son los elementos principales? ¿Mm? ¿Cuáles son sus elementos principales? Primero, ¿qué es lo que ve? Dice 4 seres vivientes. ¿Mm? 4 seres vivientes. ¿Ya? ¿Cómo eran estos seres vivientes? Eran con 4 caras, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué dice? Un león,
¿ya? ¿Cuál es la otra cara? Un buey, ¿m? Un águila y un ser humano. Entonces, con cada cara, ¿no es cierto? Miraban hacia acá. Una cara miraba hacia cada lado, ¿ya? Y estos seres tenían alas, ¿ya? Dice 4 caras y 4 alas, ¿ya? O 2 pares de alas, ¿ya? Eran muy brillantes, ¿no es cierto? Descripción ahí del 1, 6 y 7, donde describe su apariencia, ¿ya? Eh, y tenía manos de hombre también, ¿ya? Y se movían, estaban en constante movimiento. ¿Mm? Em, Ahora, ¿qué es esta imagen? ¿No es cierto? No es algo que nosotros no sea tan familiar, pero en las culturas de ese sector del mundo sí había referencia, había estatuas, ¿ya? Donde se mezclaban este concepto de ser humano con algún animal, ¿ya? Normalmente uno se encuentra con estatuas en los imperios asirio, babilónico, eh, que estaban, por ejemplo, en las puertas de la ciudad o en las puertas de palacio. Eran como ¿no es cierto?, estatuas que protegían de alguna manera, ¿ya? Eh, Así que no es que esta imagen de las caras y este concepto, digamos, entre ser humano, mezcla y animal, fuera algo totalmente extraño. Él las había visto. Eh, y de alguna manera, como digo, representaban los guardianes, ¿ya? De algún dios, ¿ya? O de alguna eh, ciudad, etcétera. Y, y si ustedes se fijan y buscan imágenes, hubo artistas, ¿no es cierto?, pero ahora ya occidentales, quizás de la Edad Media, que de repente se van a encontrar como que estos querubines, ¿no es cierto?, los ángeles los pintan como unas guaguas, así como gorditas, ¿ya? Con sus alas y como que muy graciosos, ¿no es cierto? Pero esto no tiene nada que ver, ¿ya? Eh, y fíjense, ¿ah? Nada que ver, ¿ya? Eh, bueno, más bien, ¿no es cierto? Incluso, a ver, fíjense este tipo de figuras. Primera de Reyes 6, 23 al 26. Primera de Reyes. Primera de Reyes 6, 23 al 26. Dice que Salomón, cuando edificó el templo, dice, hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. O sea, de los codos actuales, casi 2 metros. ¿Ya? Una ala del querubín tenía 5 codos y la otra ala del querubín otros 5 codos. Así que había 10 codos desde la punta de una ala hasta la punta de la otra. ¿Ya? Muy parecida la imagen de las alas. Asimismo, el otro querubín tenía 10 codos porque ambos querubines eran de un mismo tamaño y de una misma hechura. La altura del uno era 10 codos y asimismo la del otro. ¿Ya? Custodiaban el arca del pacto. ¿Ya? Entonces, este tipo de figuras, ¿ya? No es que fueran totalmente desconocidas. ¿M? En la cultura mesopotámica, ¿no es cierto? Las caras y las alas, ¿ya? Dando a conocer como defensa, ¿no es cierto? Cuidado. ¿M? Eh, ¿Qué significaban estos animales? ¿Ya? Porque estos animales ya en la cultura de Israel, ¿no es cierto? Eran conocidos, tenían un significado. ¿M? Tenían un significado. ¿M? El león, ¿qué significado tiene el león? Ustedes saben que aquí la Avenida de los Leones en Santiago era como la entrada a un fundo, ¿cierto? En Providencia. Y en la entrada tenía 2 leones, ¿ya? No sé si todavía hay uno ahí en Providencia o no. ¿Dónde están esos leones? Unas estatuas que se dice que se los trajeron de Lima, ¿ya? De la guerra del Pacífico. Los sacaron de allá.
Pero en el fondo, estatuas de animal, ¿qué es lo que quiere decir un león? ¿No es cierto? Quiere decir, ¿no es cierto? Fuerza, vitalidad, ¿ya? Eh, el león es símbolo de realeza también. Por ejemplo, Jueces 14:18, ¿ya? Yo creo que es ¿cómo se llama? Una imagen que nosotros podemos entender. Eh, Jueces 14:18, Sansón es este. ¿Mm? ¿Qué cosa es más dulce que la miel y qué cosa es más fuerte que el león? ¿Mm? La fuerza del león, símbolo de realeza. El águila, ¿qué significa el águila? ¿Qué simbolismo trae el águila? ¿Mm? Es el ave más fuerte, ¿cierto? Un ave con una visión tremenda, muy imponente, ¿ya? Que también es mencionado por profetas, por ejemplo, ¿no es cierto? Isaías 40:31. Isaías 40:31, ¿ya? Isaías 40:31. Dice Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. O sea, ¿qué ave más imponente, ¿no es cierto?, que el águila? Ese era el símbolo, ¿no es cierto?, en Israel. El otro animal, tercero, el buey, ¿no es cierto?, o toro, el toro, ¿no es cierto? Un animal doméstico muy valioso, ¿ya? Tiene mucha fuerza y es muy bueno para trabajar. ¿Mm? Por ejemplo, Proverbios 14:4. Para trabajar en el campo, pucha, ¿ya? Qué valioso. Proverbios 14:4 dice, sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. ¿Ya? Entonces, fertilidad, muy valioso, ¿ya? Y también representaba la divinidad. Eso lo encontramos en el Salmo 106, 19 y 20. 106, 19 y 20. Hicieron becerro en Horeb. Se postraron ante la imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Entonces, la imagen de un buey era algo o de un toro, era algo de los pueblos paganos para adorar, ¿ya? Y finalmente el hombre, ¿no es cierto? La corona de la creación, nos dice Génesis, hecho a semejanza del Creador, hecho para, Génesis 1:28, hecho para gobernar o reinar. ¿Ya? El 27 dice Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, ¿ya? Señoread en los peces del mar, en los aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra, ¿ya? Dios le dio este carácter señorial, el mayor en nobleza por sobre todos los otros creación, sobre todas las otras criaturas, y de alguna manera, ¿cierto?, representa también este atributo de Dios. Así que, de alguna manera está diciendo, ¿no es cierto?, y vemos en la imagen, ya en Ezequiel, que como que ellos están custodiando el trono divino. Y de alguna manera declaran la majestad, la fuerza, ¿no es cierto?, la fertilidad, la agudeza visual, ¿no es cierto?, la magnificencia, la movilidad del águila también. Todo eso, ¿no es cierto?, está representando estos seres, ¿ya? Todo esto es una visión, recuerden, como dice el mismo Ezequiel, de la semejanza de la gloria de Dios. Otra cosa interesante es que se fijan que son 4. Y menciona esto de los 4 varias veces. ¿Qué
¿Qué representa el número 4? ¿Ya? Representa lo completo, ¿no es cierto?, de todas las direcciones. ¿Mm? Los 4 extremos de la Tierra son 4 caras, ¿no es cierto? Así que, y dice que acá, a diferencia de las estatuas que no se podían mover, que era lo que tenían todos estos pueblos paganos, estas se movían. Fíjense que se movían. ¿Mm? Uno va, ¿no es cierto?, y ve una estatua de un león hoy día o estas mezclas que tenían los asirios, los babilonios, como entre animal y ser humano, que eran como los grandes guardias de su ciudad, de sus templos, eran estatuas, ¿ya? Solamente te podían quizás intimidar un poco, pero no se iban a mover. Pero estos seres sí se mueven, y muy rápido, ¿ya? ¿Y se mueven por qué razón? ¿Mm? Dice, se movían y volvían semejanza de relámpago. O sea, en el 1.14. ¿Mm? Y dice que caminaban hacia adelante, siempre hacia adelante, y el espíritu les movía que anduviesen. ¿Ya? El espíritu entonces les indicaba la dirección y dice que no se giraban. ¿Ya? Que no se giraban. Así que eso también, pues, o sea, cómo se dice, claro, todos se mueven sin girar, ¿cómo lo hacen? ¿Ya? Por el espíritu que les hacía que se movieran. ¿Mm? Entonces aquí Ezequiel, mirando, ve algo más, ¿no es cierto? Ve las ruedas, ve unas ruedas. Y dice, fíjense que ¿cómo son las ruedas? No son ruedas comunes y corrientes, ¿ya? Son ruedas de un material, ¿no es cierto?, como de piedra, muy brillante, y dice rueda en medio de rueda, ¿ya? Hay una imagen de un giroscopio, no sé si han visto, una que te permite moverte en todas las direcciones, y efectivamente son como rodamientos adentro de otros, ¿ya? ¿Habrá sido eso quizás lo que vio Ezequiel? Algo así nos podemos imaginar, ¿ya? Como un giroscopio, y de eso dice que era lo que le daba el movimiento, ¿ya? Y lleno de ojos, ¿m? Una capacidad multidireccional. ¿M? Tenían libertad estos seres gracias a estas ruedas, ¿m? Y llenas de ojos, ¿no es cierto? Podían ver hacia todos lados, ¿m? Y se movían hacia donde el espíritu les decía que se movieran, ¿ya? O sea, algo de nuevo, muy dinámico, muy vivo, no inerte como las estatuas de Babilonia, ¿ya? Algo muy, muy vivo. Y no se queda ahí la visión, sino que mientras está tratando de entender todo esto Ezequiel, ¿ya? Y ve estos movimientos, ruidos, dice que de repente ve que encima de ellos, ¿qué hay? ¿Mm? Hay como, dice, ¿ya? Una expansión a manera de cristal, dice la Reina Valera, ¿ya? O sea, uno se puede imaginar quizás como una especie de piso transparente, ¿no es cierto?, encima de ellos. Y mucho ruido, y encima de esto, él ve un trono, ¿m? Como una especie de plataforma, ¿ya? Quizá transparente, como dice que es como cristal, y él ve un trono encima. ¿M? Eh, y ¿de qué color era? Era como azul, creo. A ver. Y cuando bajaban sobre la expansión había en su cabeza un trono de piedra de zafiro. Entiendo que esa es medio azulina, ¿ya? Y sobre el trono él ve a alguien sentado. ¿Mm? Dice con semejanza de hombre, que parecía como un hombre sentado. O sea, no es que fuera un hombre, ¿ya? Tenía como alguna apariencia. Y dice como de bronce refulgente, es algo muy brillante, ¿ya? Y dice de aspecto de sus lomos para arriba, era así, ¿ya? Y hacia abajo como fuego.
O sea, está tratando de describir una imagen espectacular y parecía, ¿no es cierto?, de un hombre, ¿ya? Y fíjense que tiene siempre el cuidado de decir, como de apariencia de semejanza, no es que diga era un hombre, ¿ya? Porque él se da cuenta que no es un hombre, sino que está tratando de, ¿ya? Eh, y volvemos a recordar Génesis, ¿no es cierto?, 1, 26, 27, ¿ya? Que lo acabamos de leer. Haz entonces hagamos al hombre y a la mujer a nuestra semejanza. ¿M? A su imagen y semejanza. ¿M? Y entonces de alguna manera, ¿no es cierto? También podemos decir quizá Ezequiel tuvo la posibilidad de ver esta anticipación de la encarnación del Hijo de Dios, Jesucristo, ¿ya? Así que ya con esto, entonces, ¿qué es lo que le va quedando claro? Le va quedando claro a Ezequiel que estos no son los dioses babilónicos, ya, o estas no son más de las estatuas quizás de este estilo que él había visto, sino que está en la presencia del mismo Dios, Yahvé. ¿M? Y ahí en Babilonia, ¿ya? Y ahí es cuando, ¿no es cierto?, él se cae, ¿no es cierto? Y dice, se postra sobre su rostro, porque cuando se da cuenta de eso, él sabía que ningún ser humano, ¿no es cierto?, por el pecado puede estar en la presencia de Dios. ¿Mm? Eh, así que eh, muy especial, muy importante para él, ¿ya? Porque recordemos, para él la presencia de Dios estaba en el templo. ¿Mm? Isaías, por ejemplo, tuvo un llamado muy similar. Isaías capítulo 6, 1. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿Ya? Esa visión la tuvo en el templo. ¿Ya? Y ahí entonces había habido, ¿no es cierto?, referencias ya en los salmos también a que Dios está en un trono, ¿no es cierto? Una visión de algo alto, ¿no es cierto? Poderoso, ¿ya? Pero a la vez aquí lo vemos cercano, si va a hablar con él, ¿ya? Va a hablar con él. Salmo 25, Salmo 25. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma, Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. ¿Mm? Así que esta relación de que encamina a los pecadores, no lo vamos a leer entero, eh, tan cercana, ¿ya? Al mismo tiempo. Pero no podemos olvidar, ¿no es cierto?, que Él reina sobre toda la creación, ¿ya? Así que no hay nada por sobre Dios. Es lo primero que vemos aquí, ¿no es cierto? Este trono alto, ¿no es cierto? ¿Qué más tiene este simbolismo? Cosas que podemos entender quizá. Soberanía universal de Dios, ¿ya? Gobernador de la historia. ¿Cuántos salmos nos hablan de eso? ¿Ya? No es la imagen de algo estático, sino que esto era muy dinámico, se estaba moviendo con las ruedas, ¿ya? Recorriendo hacia los 4 puntos, ¿no es cierto?, cardinales, ¿ya? Lo dirige todo a través de su espíritu, eso es lo que dice. Ya lo vimos también nos está diciendo que Dios está aquí, eso le está diciendo. Si tú creías que estaba ausente, ¿ya? O se te había olvidado, ¿no es cierto? Le dice a Ezequiel en el fondo que, o a los cautivos se les había olvidado que ya había dicho yo que estoy en todo lugar, aquí estoy. La omnipresencia de Dios. Así que
si se habían estado lamentando durante 5 años, bueno, humanamente es entendible, pero ningún reino, ¿no es cierto? Ningún límite, ninguna cosa puede detener, ¿no es cierto?, la presencia de Dios, ¿ya? Eh, Cuarto, ¿m? Por un lado, consuelo de que Dios estaba allí, pero el fuego, siempre el fuego, esto recuerda el juicio, ¿m? Los relámpagos, todo esto, ¿no es cierto? Y de hecho Dios, los primeros mensajes que Ezequiel va a tener que entregar tienen que ver con juicio. Ya recuerden que unos pocos años después, y Dios dice, anuncia, Jerusalén va a ser destruida y el templo va a ser destruido. ¿Ya? Así que juicio, ¿ya? Juicio también. Eh, Esas son algunas cosas que nosotros podemos, ¿no es cierto?, ver en todo este simbolismo. Eh, y vamos a dejarlo hasta acá, porque en realidad sobre su llamamiento tenemos bastante que hablar, capítulos 2 y 3:15. Así que bueno, si lo leyeron completo, bien, pero la próxima vez, ¿no es cierto?, vamos a, para no perder la atención sobre esto, nos vamos a ver, a detener desde el capítulo 2 hasta el 3:15, cuando se da esta comunicación. Este Dios, ¿no es cierto?, que se ve como tan imponente sobre todo, ¿no es cierto?, sobre toda la creación, su voluntad, dice, le habla a Ezequiel. ¿m? Ponte de pie y voy a hablar contigo. Nos habla entonces también del Dios cercano con su creación. Así que lo dejamos hasta acá por hoy y les invito a seguir leyendo este libro y que el Señor, ¿no es cierto?, pueda recordarnos lo que hemos hablado y que lo podamos aplicar en nuestras vidas. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú te revelaste de esta forma, trajiste consuelo, recordaste que tú estás presente en todo lugar a Ezequiel y él tuvo que después entregar este mensaje. Gracias, Señor, porque a nosotros también nos recuerda que tú eres soberano, que tú estás sobre todas las cosas, que tú estás eh, omnipresente, que nadie nos puede llevar a un lugar donde tú no estés, por más duras que sean las circunstancias como era para ellos. Señor, gracias porque tú estás en todo lugar. Ayúdanos a confiar en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima semana.